El tema del día, ya lo decíamos, tiene que ver con esta sesión en la legislatura. Queríamos saber, bueno, ya creo que faltan dos etapas, el decreto de la gobernadora y ya el juramento del doctor Miguel Figueroa Vicario y la doctora Vilma Molina. ¿Por qué, digamos, eligen a estos dos profesionales? Bueno, ante todo, la verdad que desde el Poder Ejecutivo estamos satisfechos. Satisfechos porque se ha dado un paso importante para lo que es una reforma integral del Poder Judicial. Veníamos con una Corte de Justicia integrada por 3 miembros desde su creación, ya hace casi 200 años, y hoy vivimos otros tiempos. Hubo un crecimiento demográfico grandísimo, aumentaron los índices de litigiosidad, una mayor infraestructura del Poder Judicial, así que se hacía necesario no solo ampliar lo que es la integración de la Corte de Justicia, sino también establecer un nuevo funcionamiento. Sí. También satisfecho por la forma en que se logró la sanción del proyecto, porque creo que hubo un acompañamiento transversal, hubo ciertos sectores de radicalismo que acompañó, del PRO, del Frente Tercera Posición y de los distintos sectores que forman el Partido Justicialista, y hay que destacar, al principio el proyecto del Poder Ejecutivo fue de 7 miembros, sigo creyendo que era un mejor sistema, pero se entendió los planteos de la oposición y Se consensuó, se consensuó y se estableció un diálogo maduro político y se logró sacar esta ampliación de la Corte a 5 miembros. Y también, en tercer lugar, creo que no han tenido objeciones de ningún tipo los nombres propuestos por la gobernadora. Se tomó un tiempo prudencial desde la sanción de la ley para definir primero los perfiles. Sí, hubo varios nombres ahí en Había danza. varios nombres, pero primero lo que se determinó, el perfil. El Poder Ejecutivo, la gobernadora entendía que tenían que ser personas con una profunda vocación democrática, honestas, transparentes, y que tengan un perfil dentro del Poder Judicial, como es el caso de la doctora Vilma Molina, que tiene una extensa trayectoria dentro del Poder Judicial. Comenzó como secretaria de juzgado, pasó como jueza de primera instancia, jueza de Cámara, y ahora llega a lo más alto que puede aspirar alguien que está dentro de la justicia. Y también siempre en el foro laboral, ¿no? Siempre en el foro laboral, porque también se busca la especialización de acuerdo al nuevo funcionamiento de la Corte, pero también una mirada desde afuera del Poder Judicial, y en ese sentido la gobernadora se inclinó por el doctor Figueroa Vicario, quien tuvo un ejercicio de la profesión aproximadamente de 15 años, y después cuando tuvo cargos en la función pública siempre fueron cargos técnicos y jurídicos. Quizás no se conoce mucho, pero el currículum del doctor Figueroa Vicario es extraordinario, creo que no muchos abogados lo tienen. Tiene la especialización en Derecho Parlamentario con notas sobresalientes, es especialista en Derecho Administrativo, está ahora cursando la maestría, numerosos cursos. Nadie puede negar lo que es la solvencia técnica y jurídica del doctor Figueroa Vicario. Tuvieron el visto bueno de la Asociación de Magistrados, del Colegio de Abogados, de la Corte de Justicia, y hoy, una vez publicado los antecedentes, no hubo ningún tipo de impugnación, y lo bueno es que salió por unanimidad. Sí. Hace mucho tiempo que no ocurría esto. Creo que era el primer paso, y a partir de ahora habrá que trabajar en nuevas reformas dentro del Poder Judicial, ya planteadas en su momento, y creo que hay un buen ánimo en la legislatura de la provincia para poder llevarlo a cabo. El tema es que, digamos, ya se charló con distintos invitados, en el caso suyo también, de que el tema de la ampliación del número de miembros de la Corte era una parte nada más de la reforma judicial. Hay una serie de proyectos de ley que están en la legislatura,
Y se dice siempre que este año, que es no electoral, digamos, el momento propicio para abordar esas leyes. Sin embargo, estamos a 2 meses de la finalización de periodo ordinario y a 3 de la finalización del año calendario. Y si no hay una habilitación del Poder Ejecutivo de que esos proyectos se traten en extraordinaria, estamos pasando el año que viene, que es otra vez año electoral. Digamos, es como ni hablar de la reforma constitucional, que también está frenado ahí. Ahí está el tema. Hay varios proyectos dentro de lo que es la reforma del Poder Judicial que están incluidos dentro de lo que es la reforma de la Constitución. En la Cámara de Diputados hoy tiene mayoría la oposición, lo que es... La suma de los bloques la suma de no los oficialistas. bloques no oficialistas. Por lo menos el Frente Tercera Posición lo dijo públicamente que era su intención tratar el proyecto. Ahora, el Frente Cívico, que también fue el que primero puso ese argumento de que no se podían tratar estos temas, incluso la reforma de la Constitución en tiempos electorales, bueno, yo no veo ningún ánimo todavía de tratarla. Y como dice usted, estamos a 2 o 3 meses de terminar el año, y el año que viene va a ser netamente electoral. Incluso dentro de los puntos de la reforma, la escuchaba atentamente a la escribana Castillo. Ella planteó el tema de la carrera judicial, incluso a nivel nacional, el tema de los concursos. ¿Por qué un empleado que comienza su carrera administrativa no puede acceder a un cargo de director dentro de lo que es la administración pública? Y es una de las cuestiones que está planteado en la reforma de la Constitución. Por eso tiene cosas muy positivas, muy buenas la reforma. La verdad que... ¿Y por qué cree usted la negativa a esta? No la entiendo. No lo entiendo. En su momento el argumento fue que era un año político. Cuando se lanzó... Tampoco cierra mucho ese argumento. No veo incompatible que un año se pueda discutir y el otro año pasamos de campaña. Un año se discute y un año de campaña. No cierra, ¿por qué? Primero porque cuando se lanzó la reforma de la Constitución era un año no electoral. En segundo lugar, casi todos los años tenemos elecciones nosotros. Es un año de por medio. Siempre... ya se está hablando de las elecciones, ya prácticamente, o como puede ser en marzo, como puede ser en octubre, ya se está tratando el tema electoral. Creo que fue una excusa. Habría que preguntarles bien el trasfondo, porque la verdad yo no quiero creer que no se oponen a que sigan las elecciones indefinidas, no se oponen que la legislatura comience a trabajar el 1 de febrero como cualquier hijo de vecino. No se oponen a que se establezca el defensor del pueblo, a que se establezca el Ministerio Público de la Defensa, la carrera administrativa, la jerarquización del Consejo de la Magistratura. La verdad que no se entiende. Sí. No se entiende. Desgraciadamente hoy no tenemos mayoría en la Cámara de Diputados para poder avanzar en el proyecto. Se necesita una mayoría calificada de 2/3. Sí. Se estuvo hablando, sé que hay una predisposición del bloque de algunos diputados que responden netamente al PRO, el Frente Tercera Posición, pero bueno, el Frente Cívico, la última novedad que habíamos tenido es que había reunido un grupo de abogados que estaban trabajando en el tema, pero bueno, como dice usted, ya va a pasar el año y el año que viene volveremos a que es una cuestión electoral. Y hablando del tema electoral, si bien subterráneamente se viene ya hablando mucho de esto, de las distintas fuerzas políticas, quien lo hizo explícito fue el ex gobernador Ramón Saadi, quien hizo una conferencia de prensa esta semana y anunció que su sector dentro del justicialismo va a presentar candidatos propios a las legislativas del año que viene y que él se va a presentar como candidato a gobernador en el 2019, o al menos esa es su aspiración. Y en esa conferencia de prensa hizo muy duras críticas al actual gobierno, al del Frente Cívico también, pero hizo, me parece, especial hincapié en criticar al actual gobierno. ¿Qué lectura política hace al respecto? Mire, por ahí tocó algunas cuestiones personales, hasta familiares de Ramón Saadi, que le digo la verdad que uno tiene un profundo respeto por lo que es toda su familia, su hijo, su esposa, sus hermanos, un profundo respeto y aprecio que la verdad yo no voy a entrar a opinar sobre ese tema. Desde el punto de vista político, está en todo su derecho a ser candidato en el 2019, pero la verdad que creo que no le sirve a nadie, no le sirve al pueblo de la provincia de Catamarca una plataforma política que se basa en la calumnia, en la injuria,
en acciones destructivas. Hoy la gente está pensando en qué es lo que está proponiendo la política para mejorar su calidad de vida de la gente. Se están viviendo momentos difíciles en el país, de la cual la provincia y los municipios no son ajenos. Y la verdad que hasta le puedo decir que parece un despropósito que hoy estemos hablando de unas elecciones de cara al año 2019. El gobierno ni siquiera está pensando en las elecciones del año 2017. Hoy estamos preocupados para ver cómo reactivamos la obra pública, cómo mantenemos las fuentes laborales, cómo podemos darle trabajo a la gente que no tiene, también en el tema de la inseguridad, así que esos son los problemas que hoy tiene el gobierno. ¿Cree que hay alguien detrás, de todo esto, que lo está asesorando? Porque la verdad que sorprendió mucho la reaparición del doctor Sadi. La verdad que desconozco, hace muchísimo tiempo que no hablo con Ramón, pero bueno, como digo, está en todo su derecho a presentarse en el 2019, pero si alguien podría darle algún consejo, creo que no es la forma de presentar una candidatura calumniando, injuriando, diciendo un montón de falsedades que no son ciertas, ¿no? En el primer bloque estábamos dialogando con Juan Cruz Miranda y hablamos del tema de la difícil situación fiscal de las provincias y de los municipios. ¿Cómo analiza usted el tema de la viabilidad de los municipios en este contexto de dificultades? Si hay una perspectiva de que la cuestión mejore y si realmente los municipios puedan funcionar sin ese apoyo constante que debe tener la provincia. Aquí están pasando dos cuestiones fundamentales. Primero que la provincia, como así también los municipios, hicieron un presupuesto para el año 2016 y como no ocurría hace prácticamente 12 años, está llegando una coparticipación mucho menor a lo presupuestado. Para que se entienda, siempre uno hace un presupuesto y siempre, generalmente, llega un poquito más de lo presupuestado. Bueno, ahora no solo que no llegó más, sino que llegó menos. Y generalmente en el presupuesto no se incluye los aumentos a la administración pública. ¿Producto de qué? Es la baja de la coparticipación, producto de que no hay consumo. Al no haber consumo, los comerciantes no venden, se recauda menos impuestos y eso afecta directamente a las provincias y también a los municipios. Recordemos que aquí tenemos una ley de coparticipación directa con los municipios. Es una situación bastante compleja que la sienten la mayoría de los municipios al no estar recibiendo ni siquiera lo presupuestado. Ha bajado también el fondo sojero. Las regalías mineras prácticamente hoy son muy pocas a partir del cierre de mina de Minera La Lumbrera. Todos tenemos la esperanza de que el año que viene comience a repuntar la economía. Se están haciendo grandes esfuerzos aquí en Catamarca para reactivar lo que es la obra pública. Hace 2 semanas la gobernadora anunciaba la construcción de 1.200 viviendas. Eso es como que comienza a andar el sistema económico de la provincia. Se reactiva. Se reactiva, hemos logrado obtener el crédito para obras que también se ha coparticipado con los municipios, creo que eso también le va a traer un alivio importante. Y en el día de hoy también, en el día de ayer, miércoles, también hubo un hecho importante que fue que se sancionó la ley para la obtención de crédito para turismo. Creo que todas esas cosas que se trabajan responsablemente van a lograr una reactivación económica de la provincia, independientemente de lo que pase en la nación, independientemente de lo que pase con el Plan Belgrano, que bueno, todavía no hemos visto. Está en etapa de anuncios, nada más. Está en la etapa de anuncios, exactamente. Yo le quería preguntar sobre la denuncia contra Camien, ¿cuál es la lectura que hace? Salió en todos los medios nacionales, ¿qué opina de esto? ¿Qué análisis hace? 2 cosas, o esta gente que realizó la denuncia está absolutamente desinformada, o hay evidentemente una intencionalidad política absolutamente maliciosa.
En el primer punto de la desinformación, la verdad que aquí, y hay denuncias presentadas, lo que produjo el vaciamiento de lo que fue Minas Capellita fue Somicadem. Somicadem fue una empresa reflotada en el año 2003-2004 por el ex gobernador Brizuela del Moral, que era la encargada de explotar el tema de Minas Capellita. No solo que no explotó, sino que tercerizó a través de Minera Andina S.A. Esa empresa jamás pagó un canon a fabricaciones militares, y no solo eso, sino que jamás pagó una guía en la Secretaría de Minería de la provincia. No sé si ustedes se recuerdan esas veces que se secuestraban camiones de rodocrosita, bueno, eran de Somicadem. Cuando ingresa al gobierno Lucía Colpazzi, crea Camien, que es una empresa netamente estatal, y se encuentra con que faltaban 28 millones de pesos no declaradas de Somicadem a la Secretaría de Minería. Se encuentra con empleados en condiciones absolutamente deplorables, donde tenían que caminar desde 2 kilómetros hasta la mina, donde utilizaban hasta los tachos de querosén para poder alumbrar, donde no tenían gas envasado, ni siquiera en la mina, ni tampoco en las escuelas donde estudiaban sus hijos, donde cobraban abajo del convenio colectivo, una empresa absolutamente fundida. A partir de ahí se comienzan a realizar inversiones, se pone gas, se blanquea el tema de los empleados, hay más de 30, 40 empleados, se comienza a pagarle como corresponde, se pone gas envasado no solo en la mina, sino también en las escuelas. Es la primera vez que un empleado tenía una linterna para bajar a la mina. Esas eran las condiciones en que había quedado Minas Capellitas. Y en el 2013 se advierte, ¿por qué hablo de la desinformación? Se advierte que había que hacer un túnel para poder llegar a donde está esa piedra preciosa que tiene valor en el mercado, porque hoy, sin esa inversión, la verdad que se saca una piedra de baja calidad, de poco valor, que incluso hay un stock en este momento de cerca de 24.000 kilos. Esa inversión que se hizo costó cerca de $1.800.000, que casi faltan unos pocos metros que la verdad que hay que hacerlo manualmente, por eso demora. Y es totalmente una falacia que no se esté pagando el canon, y precisamente no se está pagando el canon porque no se está extrayendo. Al no terminar ese túnel, al no poder extraer la piedra, no se paga el canon porque específicamente el contrato dice que tiene que pagarse el 3% de lo vendido. Habla esa denuncia de que se renegoció un contrato faltando 2 años, efectivamente, porque la provincia no estaba dispuesta a hacer esa inversión de $1.800.000 si dentro de 2 años a uno le quitaban la concesión. Eso es absolutamente lógico. Y por otro lado, o hay una absoluta desinformación que uno lo ve muchísimo en el gobierno nacional, desinformación e improvisación, pero también decía que puede haber una maliciosa intencionalidad política al tratar de involucrarlo al marido de la gobernadora, que jamás, ni siquiera fue un empleado de Camien. Camien es una empresa que tiene un directorio, que tiene su gente, que trabaja. No hay una sola firma de un papel por parte del señor Ángel Mercado. Entonces, si se involucra en la denuncia el esposo de la gobernadora, es evidente que hay una intencionalidad política. Más allá de la enorme desinformación, que hoy en el día, para peor, salta que esta empresa de fabricaciones militares le está pagando, no sé si un sueldo, un canon mensual de $1,5 millones al hijo de la señora Mirta Legrand, para que, la verdad que son poco serios. Al nieto, la verdad que son poco serios. Está bien. Bien, ministro, le agradecemos su presencia. Muchísimas gracias, doctor.